Para robarme la herencia de mi difunto esposo, mi suegra envenenó a mis hijos con cacahuetes y me demandó por custodia. En corte me pintó como madre negligente, pero mi video la mostró dándoles el postre mientras sonreía. Ahora enfrenta cargos criminales y la expulsé de mi casa. Una semana después de enterrar a mi esposo, mi suegra apareció con 3 maletas. Solo hasta que te recuperes, dijo, empujando la puerta sin esperar respuesta. Lo primero que hizo fue reorganizar mi cocina. Movió las fotos de la sala donde mi esposo sonreía. Así es como a mi hijo le gustaba todo. No me preguntó. Simplemente lo hizo. La primera semana fue sutil. Comentarios sobre cómo mi hijo merecía mejor cada vez que me veía llorar. Miradas de desprecio cuando abrazaba a mis niños demasiado tiempo. Luego empezó a preguntar sobre el seguro de vida, el testamento, las cuentas bancarias. Durante la cena del jueves, con mis hijos picando apenas la comida, me preguntó frente a ellos, ¿cuánto dejó mi hijo en el seguro? Tragué saliva. Eso es privado. Su sonrisa fue hielo. Mi hijo trabajó muy duro por esta casa. Espero que no la desperdicies como desperdiciaste su último año de vida. Esa noche llamé a mi cuñada, rota. Necesitaba a alguien de mi lado. Mamá solo está triste. Perdió a su hijo. Estás siendo dramática. Su voz era plana, ensayada. Para eso está la familia. Colgué sintiendo que me ahogaba. 3 días después. Mi suegra preparó brownies caseros para los niños. Los puso en la mesa con una sonrisa. Mamá, revisa los ingredientes. Ya sabes qué. Por Dios, no soy idiota. Me cortó con frialdad, sin mirarme. Luego, directamente a mis hijos, abuela les hizo su postre favorito. Me acerqué a la bandeja. El olor a cacahuete era inconfundible. Mamá, estos tienen cacahuete. Los niños no pueden. Se volteó hacia mí. Con una indignación perfectamente actuada. Por el amor de Dios, ¿crees que soy estúpida? Es una receta nueva, la compré específicamente sin nueces. Siempre estás tan paranoica. Empujó la bandeja hacia los niños con una sonrisa triunfante. Abuela les hizo un postre especial y seguro. El olor era inconfundible, pero su negación fue tan feroz que por un segundo, me hizo dudar de mi propia nariz. Ese segundo fue todo lo que necesitaron mis hijos. No. Grité, pero mis hijos ya habían dado la primera mordida. Mi suegra no se movió. Solo observó. 5 minutos después. Mi hijo menor comenzó a rascarse el cuello. Luego la cara. Sus labios se hincharon. Empezó a toser, ese sonido horrible, ahogado, como si el aire no llegara. Llama al 911. Le grité mientras corría por el EpiPen. Mis manos temblaban tanto que casi lo tiro. Ella seguía parada en el marco de la puerta. Sin moverse. Sin llamar. Observándome forcejear con la jeringa mientras mi hijo tosía y lloraba aterrado. ¡Qué madre tan descuidada!, murmuró. Alguien debería proteger a estos niños. La ambulancia llegó. Los paramédicos estabilizaron a mi hijo. Uno de ellos me preguntó qué había comido. Antes de que pudiera responder, mi suegra habló. Galletas. Con cacahuete. Ella sabía y los dejó comer igual. Me quedé helada. Esa noche, con mis 2 niños dormidos en mi cama, escuchando la respiración irregular de mi hijo menor, algo dentro de mí dejó de doler y empezó a arder. No más lágrimas. No más disculpas. No más miedo. Ella quería mi casa. Mi herencia. Mis hijos. Pero acababa de cometer su peor error. Porque ahora sabía exactamente quién era. Y lo que era capaz de hacer. Y yo iba a asegurarme de que todos los demás también lo supieran. A la mañana siguiente, con mis hijos todavía dormidos después de la pesadilla del hospital, entré a una tienda de electrónica.
El empleado me mostró varias opciones de cámaras de seguridad. Esta parece un reloj digital, dije señalando una pequeña. ¿Graba audio también? Sí. Señora. Alta definición. Hasta 128 GB de almacenamiento. La compré junto con 2 más. Una para la cocina. Otra para la sala. Para la seguridad de los niños, me dije. Pero ambas sabíamos que estaba forjando mi primera arma. Las siguientes 3 semanas fueron una masterclass en paciencia y horror. La cámara capturaba todo. Mi suegra arrodillándose frente a mis hijos mientras yo estaba en la ducha. Mamá está muy triste últimamente. A veces se olvida de cosas importantes, como vuestras alergias. Mi hijo mayor asintiendo, confundido. El abuelo y yo podríamos cuidaros mucho mejor aquí, en la casa que papá construyó para nosotros. Cada noche, después de acostar a los niños, descargaba los videos en una carpeta encriptada. Cada palabra venenosa. Cada manipulación. Cada mentira. Un martes, la encontré en el supermercado. No fue casualidad. Me había seguido. No puedes negarme ver a mis nietos, gritó en medio del pasillo de cereales. La gente se detuvo a mirar. Esta depresión te está volviendo paranoica. Mi hijo estaría avergonzado de cómo los estás criando. Una señora mayor me miró con lástima. Sentí mis mejillas arder. Pero no dije nada. Solo la grabé con mi teléfono mientras ella continuaba su teatro. Estás enferma de la cabeza, siseó cuando se dio cuenta de la cámara. Y voy a demostrarlo. 2 sábados después, estaba en una videollamada de trabajo cuando escuché la licuadora en la cocina. Mi suegra preparaba algo. El reloj cámara capturaba cada movimiento. No lo vi en tiempo real. Pero más tarde, cuando revisé la grabación, casi destruyo la laptop de la rabia. Ahí estaba ella, sacando de su bolso un frasco sin etiqueta. Mantequilla de cacahuete líquida. De esa que usan en las panaderías industriales. Vertió lo que parecían 3, 4 cucharadas enormes en cada batido de chocolate. Lo mezcló despacio, casi con cuidado. Y luego, antes de llevarles los vasos a mis hijos, observó su creación. Por un instante, una pequeña y satisfecha sonrisa curvó sus labios. Un gesto privado de Victoria que nunca pensó que nadie vería, la estaba grabando mi cámara. Y luego desapareció, reemplazada por la máscara de abuela cariñosa. 5 minutos después, el sonido. Ese ahogamiento terrible, como si alguien les apretara la garganta desde dentro. Salí corriendo de mi habitación. Mi hijo menor estaba en el suelo, rascándose el cuello hasta sangrar. Mi hija tosía y lloraba. Su cara ya hinchada e irreconocible. Llama al 911. Le grité mientras buscaba los EpiPens con manos temblorosas. Ella no se movió. Solo observaba. Ahora. Dios mío, ¿qué les diste? Gritó de repente, como si acabara de llegar a la escena. Siempre te dije que tuvieras más cuidado. Esto es negligencia. La ambulancia llegó en 6 minutos. Los paramédicos estabilizaron a mis hijos. Uno de ellos me preguntó si sabía que habían ingerido. Mi suegra respondió antes que yo, ella les preparó un batido. Seguro olvidó revisar los ingredientes otra vez. Me quedé muda. Literalmente sin palabras. Esa noche, después de horas en urgencias viendo a mis bebés conectados a monitores, volví a casa a las 3 de la madrugada. Mi suegra se había quedado cuidando la casa. Estaba dormida en el sofá, roncando tranquilamente. Fui directo a mi laptop. Descargué el video del sábado. Le di play. Y lo vi todo. El frasco. La cantidad obscena que vertió. La sonrisa. Vomité en el fregadero de la cocina. No de tristeza. Era rabia. Tan blanca y pura que me quemaba desde el estómago hasta la garganta. Al día siguiente.
Mi cuñada publicó en Facebook, admirando la fuerza de mi madre, que tiene que soportar tanto dolor y encima cuidar de su nuera depresiva y sus nietos. Una verdadera matriarca. 53 me gusta. 18 comentarios de familiares que no sabían una mierda. Llamé al abogado que manejó el testamento de mi esposo. Necesito ayuda legal. Urgente. Le conté lo básico. El envenenamiento. La demanda que seguramente vendría. Él no dudó ni un segundo. Conozco a alguien. Se llama Patricia Rivas. Es una tiburón. Si alguien puede hundir a tu suegra, es ella. La llamé esa misma tarde. Le envié el video por email encriptado. Me respondió en 20 minutos. Reúnete conmigo mañana. Trae todo lo que tengas. Y no borres nada. 2 días después, un mensajero tocó mi puerta. Demanda oficial. Mi suegra solicitaba custodia de emergencia, citando negligencia materna continuada y peligro inminente para la salud física y emocional de los menores. Leí el documento 3 veces. Cada línea era una mentira meticulosamente construida. Cada acusación, proyección de sus propios crímenes. Esa noche, buscando documentos antiguos del seguro, encontré el viejo portátil de mi esposo. Tardó una eternidad en encender. En una carpeta llamada Borradores, encontré una redacción de correo electrónico sin enviar. El destinatario era mi cuñada. Fechado 3 años antes. El asunto era simplemente mamá. El borrador era corto y lleno de rabia. No puedo seguir viendo cómo mamá manipula a la abuela con el testamento. La está aislando, metiéndole ideas en la cabeza. Su codicia no tiene límites y me asusta. ¿Por qué no lo ves? Mi esposo nunca lo envió. Probablemente, como yo, quiso creer que su madre podía cambiar. Mi esposo nunca envió esa carta. Probablemente porque su abuela murió antes de que pudiera actuar. O porque, como yo hasta hace poco, quiso creer que su madre podía cambiar. El patrón siempre estuvo ahí. La codicia. La manipulación. La crueldad disfrazada de preocupación materna. Pero esta vez, ella había escogido al enemigo equivocado. Porque yo tenía algo que mi esposo nunca tuvo. Pruebas. Tiempo. Y una abogada tiburón esperando para destrozarla en corte. Guardé la carta junto con los videos. Mi arsenal estaba completo. Y la fecha de la audiencia de custodia estaba a solo 2 semanas. Patricia Rivas, mi abogada, revisó todos los videos en su oficina. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró con algo que parecía respeto. Esto es oro puro. Pero no lo mencionaremos en nuestra respuesta inicial. ¿Por qué no? Porque queremos que ella se confíe. Que siga hablando. Actuando, cometiendo errores. Si sabe que tenemos esto, se callará y contratará a alguien mejor que su abogado mediocre actual. Presentamos una respuesta simple. Negábamos todas las acusaciones. Nada más. Ni una mención del video, ni de las cámaras, ni de nada. 2 días después, mi cuñada publicó en Facebook, mi madre es la mujer más fuerte que conozco. Enfrentando mentiras y ataques de una nuera malagradecida que no aprecia todo lo que ha hecho por ella. La verdad siempre sale a la luz. 112 me gusta. 27 comentarios de familiares que no sabían una mierda sobre lo que realmente pasaba. Esa misma semana, recibí una llamada de la directora del colegio de mis hijos. Señora, recibimos una llamada de la abuela de los niños. Expresó preocupación sobre su estado mental y la seguridad de los menores. Sentí el estómago caer. ¿Qué le dijo exactamente? Mencionó que está atravesando una depresión severa tras la muerte de su esposo. Que ha habido incidentes con las alergias de los niños. Que teme que pueda hacerles daño sin intención. Directora, mi suegra es quien envenenó a mis hijos.
Tengo pruebas. Hay una demanda de custodia en curso precisamente porque ella. Entiendo que es una situación complicada. Solo quería informarle que haremos seguimiento. Por protocolo. Colgué con las manos temblando. Patricia tenía razón. Mi suegra no se estaba conteniendo. Se estaba exponiendo más. Esa misma tarde, llamé a mi cuñada, furiosa. ¿Sabes que tu madre llamó al colegio? Le dijo a la directora que soy un peligro para mis hijos. Ella solo está preocupada. Empezó a decir, pero su voz sonaba débil. No está preocupada, está construyendo un caso, la corté. Y te está usando. ¿Qué te prometió a cambio de tu ayuda? ¿Una parte de la casa? Hubo un silencio. Demasiado largo. Tengo que irme, dijo finalmente y colgó. El viernes siguiente, tocaron la puerta. Eran las 3 de la tarde. Mis hijos estaban en la escuela. Mi suegra y mi cuñada. La primera llevaba una caja vacía. Vengo a recoger las cosas de mi hijo. Objetos personales que me pertenecen. No van a entrar. Esta es la casa de mi hijo. Esta casa está a mi nombre. Mi esposo me la dejó a mí. Y ustedes no van a entrar. Mi cuñada dio un paso adelante. Estás siendo ridícula. Solo queremos llamar a la policía si no se van ahora mismo. ¿La policía? Mi suegra se rió. ¿Para qué? ¿Para que vean lo loca que estás? Saqué mi teléfono y marqué el 911. Hablé con calma. Di mi dirección, expliqué que 2 personas se negaban a abandonar mi propiedad tras pedírselo. La patrulla llegó en 8 minutos. Los oficiales las escucharon, luego me escucharon a mí. Les mostré el testamento. Les expliqué sobre la demanda de custodia. Señoras, esta es propiedad privada. Tienen que irse. Mi suegra me miró con un odio tan puro que casi brillaba. Esto no termina aquí. Lo sé. Cuando se fueron, el oficial me dijo, haga un reporte formal. Quédese con el número de caso. Por si acaso. Lo hice. Otro documento para el archivo. Esa noche, mi cuñada me llamó. ¿En serio llamaste a la policía? ¿A tu propia familia? Ella no es mi familia. Ya no. Estás empeorando todo. La familia entera está de su lado. Todos pensamos que te estás comportando de forma irracional. ¿Irracional? Ella envenenó a mis hijos y yo soy la irracional. Fueron accidentes. Sigue diciéndote eso. Colgué. El aislamiento era total. Pero ya no me importaba. 2 semanas después. Patricia presentó una moción solicitando evaluaciones psicológicas para ambas partes. Estándar en casos de custodia disputada. La reacción fue inmediata. Mi suegra me dejó un mensaje de voz a las 11 de la noche. Su voz temblaba de rabia. Vas a lamentar esto. Te lo juro por la memoria de mi hijo. Te voy a quitar a esos niños. Te voy a quitar esta casa. Te voy a dejar sin nada, igual que mereces. Porque eres una perra malagradecida que no valoró lo que tuvo. Mi hijo se está revolcando en su tumba por lo que le estás haciendo a su familia. Guardé el mensaje. Se lo envié a Patricia esa misma noche. Perfecto, me escribió. Sigue cavando su tumba. Las evaluaciones psicológicas se realizaron la semana siguiente. No sé qué dijo ella en su sesión, pero cuando salió del consultorio, su cara estaba roja de furia. Esa noche, según me contarían después, llamó a mi cuñada para desahogarse. Lo que no sabía mi suegra es que el marido de mi cuñada estaba en casa. Y que el teléfono estaba en altavoz. Ese psicólogo de mierda me trató como si estuviera loca. Me preguntó sobre incidentes con los niños.
sobre mi nivel de apego a la propiedad. Como si yo fuera la villana aquí. Mamá, cálmate. No me voy a calmar. Esos mocosos alérgicos son el único obstáculo entre yo y lo que me corresponde. Si no fuera por ellos, tu hermano querría que yo tuviera su casa. Él me lo dijo 1000 veces. Silencio al otro lado de la línea. Mamá, ¿acabas de llamar obstáculo a tus nietos? Sabes a lo que me refiero. No te hagas la estúpida. Tengo que colgar. Mi cuñada cortó la llamada. Su marido la miraba con una expresión que ella después describiría como horror absoluto. ¿Tu madre acaba de llamar a tus sobrinos un obstáculo? Ella está estresada. No quiso decir. Sí quiso. Y tú lo sabes. Por primera vez en meses, mi cuñada no tuvo respuesta. Mientras tanto, la abogada de mi suegra presentó una solicitud de producción de documentos, exigiendo acceso a todos mis registros financieros para probar mala administración de los recursos del difunto. Patricia casi se rió cuando me lo contó. Quieren probar que eres irresponsable con el dinero. ¿Tienes algo que ocultar? Nada. Todo está en orden. Perfecto. Les daremos todo. Cada factura. Cada extracto, cada recibo. Van a ahogarse en paperwork y no van a encontrar ni un error de contabilidad. Entregamos más de 200 páginas de documentación. Estado de cuentas. Facturas de los servicios. Pagos de la hipoteca, que ya estaba casi saldada. Recibos del supermercado. Todo. Su ataque no solo falló. Los hizo quedar como pescadores desesperados sin carnada. 3 días después, recibí un mensaje de un número que no reconocía. Soy yo. Tu cuñada. Tenemos que hablar. En persona. Por favor. La llamé. Su voz sonaba destruida. ¿Dónde? Donde tú quieras. Pero tiene que ser pronto. Nos encontramos en una cafetería lejos de nuestro barrio. Llegó con los ojos hinchados, sin maquillaje. Parecía no haber dormido en días. Se sentó y empezó a llorar antes de que pudiera decir nada. Lo siento. Dios, lo siento tanto. Esperé. Mi mamá me dijo que si la ayudaba con la custodia, me daría parte de la herencia. Dijo que tú no merecías nada. Que mi hermano habría querido que la casa fuera para la familia de sangre. Y yo le creí. O quise creerle. ¿Y ahora? Escuché lo que dijo. Sobre tus hijos. Mis sobrinos. Se limpió las lágrimas con violencia. Los llamó obstáculos. Como si fueran objetos que hay que quitar del camino. Y tiene razón mi esposo. Ella siempre fue así. Manipuladora. Cruel. Pero nunca quise verlo. Era más fácil creerle, seguirle la corriente, ser la hija buena. Me miró con ojos rojos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo arreglo esto? Le conté sobre el video. Sobre la sonrisa. Sobre la mantequilla de cacahuete sin etiqueta. Vomitó en el baño de la cafetería. Cuando volvió, estaba pálida pero determinada. ¿Qué necesitas de mí? Esa misma tarde, Patricia, mi cuñada y yo nos reunimos en el despacho. El video es devastador, dijo Patricia. Pero una confesión explícita del motivo lo haría hermético. Necesitamos que ella admita, con sus propias palabras, que envenenó a los niños deliberadamente. ¿Cómo? Tiene que decírselo a alguien en quien confía completamente. Alguien que pueda grabarla sin que sospeche. Las 3 miramos a mi cuñada. Lo haré, dijo sin dudar. Me lo debo. Se lo debo a mis sobrinos. Pasamos 2 días planeando. Escribiendo el guión,
anticipando sus respuestas, preparando las preguntas correctas. El miércoles por la tarde, mi cuñada llamó a su madre. Yo estaba ahí, escuchando en altavoz, grabando todo con 2 dispositivos diferentes. Mamá, estoy asustada. ¿De qué? De que descubran algo. Sobre los batidos. Sobre todo. No seas idiota. Nadie va a descubrir nada. Pero ¿y si hay cámaras? ¿Y si nos metemos en problemas? ¿Cámaras? ¿En su casa? Mi suegra se rió. Ese idiota apenas puede mantener la casa limpia. ¿Crees que tiene cámaras de seguridad? Pero mamá, los niños casi mueren. Fue demasiado lejos. Hubo una pausa. Larga. Pesada. Escúchame bien. Fueron accidentes documentados. Ella es una madre negligente. Esa es la historia y nos vamos a apegar a ella. ¿Entendido? Sí, pero... Nada de peros. Si un par de sustos hacen que la declaren incompetente y podamos recuperar lo que nos pertenece, entonces es un pequeño precio a pagar. Tu hermano trabajó toda su vida por esa casa. No voy a dejar que una cualquiera se quede con ella. ¿Un pequeño precio? Mamá. Son tus nietos. Son un obstáculo. Un daño colateral aceptable para asegurar el legado de tu hermano. Mi cuñada me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Asentí. Ya teníamos suficiente. Tengo que colgar, mamá. Recuerda lo que te dije. Nada de nervios. Nada de culpa. Hicimos lo correcto. La llamada terminó. Mi cuñada dejó el teléfono sobre la mesa como si quemara. Daño colateral aceptable, repitió en voz baja. Llamó a mis sobrinos daño colateral aceptable. Patricia guardó los 2 archivos de audio en una USB. Luego en la nube. Luego me los envió por email. Esto es suficiente para hundirla. No solo en el caso de custodia. Criminalmente. Esa noche, Patricia presentó una moción de emergencia ante el juzgado. Adjuntó el audio de la amenaza del mensaje de voz. Una declaración jurada de mi cuñada detallando la promesa de herencia y la manipulación. Y la grabación de la confesión telefónica. Pedimos que se adelantara la audiencia. Que se emitiera una orden de restricción inmediata. Y que se iniciara una investigación criminal. El juez revisó los documentos en menos de 24 horas. Audiencia programada para dentro de 5 días. Orden de restricción aprobada. Mi suegra no podía acercarse a menos de 100 metros de mí o de mis hijos. Y una copia de todo el expediente fue enviada a la Fiscalía del Distrito. Patricia me llamó con la noticia. Se acabó. Ya no es solo una pelea de custodia. Ahora es criminal. Intento de homicidio negligente. Peligro a menores. Ella va a enfrentar cargos reales. Colgué el teléfono y me senté en el suelo de mi cocina. 5 días. En 5 días, el mundo entero sabría exactamente quién era mi suegra. Y no habría forma de que escapara. La sala de la corte estaba repleta. Contabilicé al menos 20 familiares. Tíos, primos. Amigos de la familia. Todos del lado de mi suegra. Sus miradas me atravesaban como cuchillos. Escuchaba los murmullos. Pobre mujer, qué vergüenza, esa nuera siempre fue problemática. Mi suegra se sentó en la mesa de la defensa con una sonrisa. No de nervios. De victoria anticipada. Llevaba un vestido azul marino, conservador, perfecto para una abuela preocupada. Su abogado, un hombre de unos 60 años con traje gris. Organizaba sus papeles con confianza. Mis hijos no estaban presentes. Gracias a Dios. Estaban con una amiga en quien confiaba. El juez entró.
Todos nos pusimos de pie. El abogado de mi suegra comenzó su discurso. Me pintó como una madre histérica, incapaz de superar la muerte de su esposo, negligente con las alergias de sus hijos, paranoica, inestable. Cada palabra estaba diseñada para destruirme. La señora ha demostrado un patrón de comportamiento errático. Llamadas a la policía sin razón. Acusaciones infundadas contra una abuela que solo quiere proteger a sus nietos. Negligencia repetida con las alergias alimentarias, poniendo en riesgo la vida de menores indefensos. Algunos familiares asentían. Mi suegra se limpiaba lágrimas falsas. Cuando terminó, Patricia se levantó. No dijo nada dramático. Solo sonrió. Señoría, llamamos a nuestro primer testigo. La hija de la demandante. El abogado de mi suegra casi se cae de su silla. ¿Qué? Ella no está en la lista de testigos. Se presentó una moción de emergencia hace 3 días, su señoría. Fue aprobada. Mi cuñada entró a la sala. Llevaba un vestido simple negro. Sin maquillaje. Los ojos hinchados. Se sentó en el estrado y juró decir la verdad. El abogado de mi suegra la interrogó primero. Le hizo preguntas suaves sobre mi comportamiento errático, sobre lo difícil que era lidiar conmigo. Mi cuñada respondía con monosílabos. Sí. No. No lo recuerdo bien. Luego fue el turno de Patricia. ¿Es cierto que su madre le prometió parte de la herencia de su hermano si la ayudaba con la demanda de custodia? Silencio. Le recuerdo que está bajo juramento. Sí. Murmullos en la sala. ¿Es cierto que su madre cree que sus sobrinos, los niños a los que supuestamente quiere proteger, son un obstáculo? Los ojos de mi cuñada se llenaron de lágrimas. Sí. ¿Puede explicar al tribunal qué quiere decir con eso? Mi madre dijo. Se le quebró la voz. Dijo que los niños eran un obstáculo entre ella y la casa que merecía. Que si no fuera por ellos, su hijo habría querido que ella tuviera la propiedad. Mentiras. Mi suegra se puso de pie. Eres una traidora. Te lavaron el cerebro. El juez golpeó el mazo. Siéntese o la sacarán de la sala. Mi cuñada continuó, llorando abiertamente. Me dijo que me daría dinero si declaraba en su contra. Que la ayudara a pintarla como una mala madre. Que juntas podríamos recuperar lo que nos pertenecía, punto. ¿Y usted aceptó? Sí. Dios me perdone, si acepté. Patricia asintió. Una cosa más. ¿Su madre envenenó deliberadamente a sus sobrinos? Objeción, su señoría. Eso es especulación. Denegada. La testigo puede responder. Mi cuñada me miró directamente. Sí. Lo hizo. Y yo lo supe. La sala explotó. El juez tuvo que golpear el mazo 3 veces para restablecer el orden. Patricia regresó a nuestra mesa y sacó su laptop. Señoría, solicitamos reproducir prueba de audio número 1. El mensaje de voz de mi suegra llenó la sala. Su voz destilando veneno. Vas a lamentar esto. Te lo juro por la memoria de mi hijo. Te voy a quitar a esos niños. Te voy a quitar esta casa. Te voy a dejar sin nada, igual que mereces. Varios familiares se removieron incómodos. Mi suegra se puso pálida. Y ahora. Señoría, prueba de audio número 2. Una conversación telefónica entre la demandante y su hija, grabada con consentimiento de una de las partes. La voz de mi cuñada sonó nerviosa. Mamá, estoy asustada. ¿Y si descubren algo sobre los batidos? Y luego, clara y fría, la voz de mi suegra, no seas idiota. Nadie probará nada. Si un par de sustos hacen que la declaren incompetente. Es un pequeño precio a pagar para asegurar el legado de tu hermano.
Considéralos un daño colateral aceptable. El silencio fue absoluto. Daño colateral aceptable. Repetido en la grabación. Inmortalizado para siempre. Miré a los familiares. Las caras habían cambiado. Horror. Asco. Incredulidad. Un tío se levantó y salió de la sala. Luego una prima. Luego otra. Mi suegra empezó a gritar. Está editado. Es una trampa. Mi hija me traicionó. Le lavaron el cerebro. Orden en la sala, repitió el juez, pero su voz había cambiado. Ya no era neutral. Era hielo. Patricia volvió a hablar. Señoría, tenemos una última prueba. Video del incidente del batido que causó la hospitalización de los menores. Proceda. La pantalla grande de la sala se encendió. La imagen era clara. Mi cocina. La fecha y hora en la esquina. Ahí estaba mi suegra, sacando el frasco sin etiqueta de su bolso, vertiendo cantidades obscenas de mantequilla de cacahuete en los batidos, mezclando con cuidado. La sala entera observaba en silencio sepulcral. Y luego llegó el momento. Mi suegra, en el video, mirando directamente hacia la cámara que no sabía que existía. Y sonriendo. Ese gesto de satisfacción pura. De victoria anticipada. Patricia congeló la imagen justo ahí. En su sonrisa. Un grito ahogado recorrió la sala. Luego sollozos. Una mujer. Creo que era una prima segunda, vomitó en su bolso. Me giré y miré a mi suegra directamente a los ojos. No había odio en mi cara. Solo vacío. Control absoluto. Ella me miró de vuelta y vi el momento exacto en que lo entendió todo. Había perdido. Su arrogancia se hizo polvo. Su máscara cayó. Y lo único que quedó fue terror. El juez se quitó los lentes. Su rostro estaba pálido de furia contenida. Esto es. Respiró profundo. En mis 30 años como juez, nunca he visto algo así. Se volvió hacia los alguaciles. Detengan el procedimiento. Hay evidencia clara de intento de homicidio, peligro a menores, conspiración. Quiero a la fiscalía aquí inmediatamente. Luego miró a mi suegra con desprecio absoluto. Señora, tiene derecho a permanecer en silencio. Dos alguaciles se acercaron a la mesa de la defensa. Póngase de pie. Mi suegra no se movió. Estaba congelada. En shock. Señora, póngase de pie. La levantaron por los brazos. Le pusieron las esposas. Ahí fue cuando se derrumbó. Empezó a sollozar, a gritar. No. Esto es un error. Soy una abuela. Solo quería protegerlos. Nadie la consoló. Sus familiares desviaban la mirada. Mi cuñada lloraba en el estrado, cubriéndose la cara. Hija. Hija, diles que no es verdad. Diles que me manipularon. Mi cuñada no respondió. Los alguaciles empezaron a llevarla hacia la salida. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. Me miró con odio puro, los ojos inyectados de sangre. Esto no termina aquí. Voy a salir. Y cuando salga. No va a salir, la interrumpí con calma. Va a pasar años en prisión. Y cuando finalmente salga, si es que sale, yo seguiré en mi casa. Con mis hijos. Viviendo la vida que mi esposo me dejó. Y usted no será nada más que un mal recuerdo. Perra. Zorra. Destruiste a mi familia. No. Usted lo hizo. El día que decidió que mis hijos eran daño colateral aceptable.
Los alguaciles la arrastraron fuera de la sala mientras seguía gritando obscenidades. El juez me miró. Señora, lamento profundamente lo que ha tenido que soportar. La custodia completa es suya. Se emitirá una orden de restricción permanente. Y recomendaré personalmente a la Fiscalía que procesen esto con la máxima severidad. Gracias, Su Señoría. Salí de la corte con Patricia. Afuera, varios familiares me esperaban. No para atacarme. Para disculparse. No sabíamos. Si hubiéramos imaginado. Esos pobres niños. Los miré a todos. Cuando les conté que algo andaba mal. Me llamaron dramática. Cuando pedí ayuda, me dijeron que estaba exagerando. Y cuando ella casi mata a mis hijos, la defendieron. Nadie supo qué decir. No quiero sus disculpas. Quiero que se mantengan lejos de mi familia. Me subí al auto de Patricia. Antes de arrancar, vi a mi cuñada saliendo de la corte. Se acercó a mi ventana. Gracias, dijo con voz rota. Por dejarme hacer lo correcto. No lo hice por ti. Lo hice por mis hijos. Lo sé. Pero igual. Gracias. Manejamos en silencio hasta mi casa. Mi casa. Donde mis hijos me esperaban. Donde finalmente podríamos empezar a sanar. Esa noche, mis hijos durmieron en su propia cama. Sin miedo. Sin peligro. Y yo, por primera vez en meses, respiré. Han pasado 6 meses desde la audiencia. La demanda fue desestimada con perjuicio. Orden de alejamiento permanente aprobada. Mi suegra enfrenta 3 cargos criminales: agresión agravada a menores, poner en peligro la vida de niños y conspiración. Su abogado intentó alegar trastorno mental temporal. No funcionó. Lo primero que hice al llegar a casa ese día fue llamar a un cerrajero. Cambié cada cerradura, cada llave. El sonido del metal nuevo instalándose fue más satisfactorio que cualquier veredicto. Al día siguiente, empaqué cada objeto que ella había dejado en mi casa. Ropa, fotos, sus libros de recetas, hasta el jabón que usaba. Todo en bolsas de basura negras. No las doné. Las dejé en la acera para el camión de la basura. Verlas desaparecer fue como un exorcismo. Pero no me sentí eufórica. Me sentí vacía. La verdad es que ganar me costó algo que nunca recuperaré. Tuve que convertirme en alguien frío, calculador, implacable. Tuve que usar a mi cuñada para tender una trampa a su propia madre. Tuve que grabar conversaciones privadas. Tuve que planear cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez donde mis hijos eran las piezas más valiosas. ¿Era necesario? Sí. ¿Me gusta quién tuve que ser para lograrlo? No. Mi cuñada vino a verme hace 3 meses. Lloró. Se disculpó. Dijo que nunca podrá perdonarse. La perdoné. No por ella. Por mí. Porque el rencor es una carga que ya no puedo cargar. Pero le dije la verdad, te creo. Pero la confianza tardará años. Si es que vuelve. Hace 2 semanas recibí una carta de la cárcel. Era de ella. 3 páginas de autocompasión. No sé lo que hice, el dolor por mi hijo me volvió loca. Los niños necesitan a su abuela. Ni una sola disculpa real. La rompí sin terminar de leerla. Mi cuñada me llamó ayer. Me contó que su madre fue sentenciada, 4 años. Intentó fingir problemas de salud para reducir la condena, pero cuando realmente enfermó con una infección en la cárcel, nadie le creyó. Su propia arma, la manipulación, se volvió contra ella. Es justicia poética. Pero no me da alegría. Solo cansancio. Ayer, mis hijos y yo plantamos un árbol de arce en el jardín. Era el favorito de mi esposo. Mis hijos se rieron mientras ensuciaban con tierra.
peleándose por quién cavaba más profundo. Los miré y sentí algo que no había sentido en más de un año: paz. Toqué la corteza del árbol joven. Raíces fuertes. En mi tierra. En mi casa. El fantasma de ella finalmente se fue. Pero Reddit, tengo que preguntar, ¿hice lo correcto? Gané, sí. Mis hijos están seguros. Pero tuve que usar a mi cuñada contra su propia madre. Tuve que grabar conversaciones. Tuve que planear su destrucción con frialdad quirúrgica. ¿Hay líneas que nunca se deben cruzar, sin importar la provocación? O a veces, para proteger lo que amas, ¿tienes que mancharte las manos? Porque yo gané. Pero no salí limpia.